Un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, vamos a inicialmente considerar este ejemplo. Ejemplo uno, vamos a decir, para la parte de problemas, con todo lo desarrollado hasta este momento en la parte teórica. Vuelvo a reiterar, estos conceptos, estos ejemplos son ejemplos base que ustedes deben conocer sí o sí. Les va a ayudar también a afrontar problemas tipo examen, ¿ya? Entonces decimos, ejemplo uno, sea un campo magnético uniforme en el cual un protón se está moviendo, esa es la condición, y la pregunta dice, describir la trayectoria del protón si su dirección inicial es tres casos. Inciso A, paralelo al campo magnético. Inciso B, perpendicular al campo magnético. Inciso C, forma un ángulo intermedio con el campo magnético. Voy a hacer la lectura nuevamente de corrido del enunciado del ejemplo 1. Dice, sea un campo magnético uniforme en el cual un protón se está moviendo, describir la trayectoria del protón. Si su dirección inicial es, inciso A, paralelo al campo magnético, inciso B, perpendicular al campo magnético, inciso C, forma un ángulo intermedio con el campo magnético. Estas serían las gráficas. Inciso A, la dirección inicial es paralelo al campo magnético, dice. Inciso B, acá la dirección inicial es perpendicular al campo magnético, líneas de campo magnético entrando en la pantalla de sus dispositivos que ustedes están observando, y el vector velocidad está en el plano de la pantalla, ¿no? Carga positiva en los dos casos. Y acá las líneas de campo magnético están formando un ángulo intermedio θ con el vector velocidad. Esos serían los tres casos de estudio. Entonces, vamos a plantear la solución. Como sabemos, la fuerza magnética para una partícula de carga Q que se mueve con una velocidad V en una región de campo magnético está dado por esta expresión. Fuerza magnética vector es igual a Q velocidad cruz campo magnético. Para esta ecuación, si calculamos el módulo de la fuerza magnética para el primer caso, diríamos lo siguiente, ¿no? Entonces acá, fuerza magnética módulo sería igual a Q por módulo del primer vector, módulo del vector velocidad, módulo del segundo vector, módulo del vector B mayúscula, por el seno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso sería seno de 0 grados. Como ustedes saben, seno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, en este caso, la fuerza magnética sería igual a 0 newtons. Entonces, si la partícula de carga Q acá se desplazaba en forma vertical en dirección de las líneas de campo magnético, la trayectoria descrita no va a cambiar, entonces se va a seguir desplazando en forma vertical, siguiendo la siguiente línea de acción. Entonces, acá podemos indicar que la línea de acción que va a seguir sería esa. Esta sería la trayectoria. Bueno, entonces para el inciso A, la trayectoria descrita es el de una línea recta en la dirección del movimiento inicial, en la dirección del campo magnético. ¿Puedo continuar con el inciso B? Sí. Por favor. Ya. Para el inciso B diríamos lo siguiente. Dice el vector velocidad y las líneas de campo magnético B
son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, B está entrando en el plano de la pizarra, eso representan estas líneas, ¿no? Y el vector velocidad de la partícula de carga Q está en el plano de la pizarra. Digamos que este es el punto inicial de partida. Ahí vamos a iniciar el análisis. Es horizontal, de izquierda a derecha, en el plano de la pantalla de sus dispositivos que ustedes están observando. Entonces, para este caso vamos a utilizar la ecuación vectorial para fuerza magnética. Nuevamente, fuerza magnética estaría dado por esta ecuación, para lo cual vamos a utilizar siempre estos ejes coordenados para determinar la dirección, primero de la fuerza magnética, luego calculamos el módulo posteriormente. Entonces decimos lo siguiente. En este caso, pero acá nos pide solo determinar la trayectoria, ¿no ven? Entonces, buscando el objetivo, decimos, vamos a colocar en estos ejes coordenados mis vectores campo magnético y velocidad. Entonces, el vector campo magnético está entrando en el plano de la presentación que ustedes están viendo. Esa sería la dirección de B. Y el vector velocidad va a estar acá, es horizontal de izquierda a derecha. Y si evaluamos el producto vectorial B cruz B, sería un vector que tendría este sentido. Este sería el sentido de la fuerza magnética, para este caso. Entonces, pues, vamos a indicar que acá va a ser así. Fuerza magnética. Entonces, si inicialmente la partícula Q se mueve horizontalmente, en línea recta, esta fuerza va a desviarlo, ¿no? En este caso va a desviarlo hacia arriba. Va a desviarlo hacia arriba y va a haber un momento en el cual, digamos, esta partícula se ha desplazado hasta este punto. Partícula Q. Y la velocidad tangencial sería esta, ¿no? En este punto podemos determinar la fuerza magnética que se va a ejercer sobre esta partícula, determinando el sentido de fuerza magnética. Para ello, nuevamente dibujamos el vector campo magnético B mayúscula, el vector velocidad, y en este caso, velocidad cruz campo magnético tendría este sentido. Y la fuerza magnética acá tendría ese sentido. Entonces vamos a observar que la trayectoria descrita va a ser la de una circunferencia, como se puede observar a continuación. Entonces voy a... Esa va a ser la trayectoria circular y podemos, a ustedes les dejo como tarea determinar las fuerzas en estos puntos. En la parte superior, Q, cuya velocidad va a ser esta, la velocidad tangencial. La fuerza magnética ya lo voy a anotar nomás, acá, esta va a ser el sentido de la fuerza magnética. Aquí voy a tener la partícula Q, su velocidad tangencial va a ser esta, y la fuerza magnética va a tener este sentido. Esta fuerza magnética va a ser una fuerza, va a ser la fuerza centrípeta que hace que la partícula se mueva siguiendo esa trayectoria circular. Entonces, acá ustedes pueden aplicar la ecuación de dinámica circular, ¿no? Sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta, ¿no? Ustedes numéricamente dirían sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a
masa por aceleración centrípeta, que sería velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio de giro. Numéricamente ya podemos calcular el periodo de giro, por lo tanto, el radio de giro también podemos determinar si deseáramos, ¿no? Todas las variables relacionadas con ese movimiento en trayectoria circular. Entonces acá la respuesta sería, la trayectoria es el de una circunferencia, ¿no? Para una circunferencia. Entonces acá también vamos a concluir lo siguiente. Si el vector velocidad y el campo magnético para una partícula de carga Q que se mueve en una región de campo magnético inicialmente forman 90 grados, entonces la trayectoria descrita por la partícula es el de una circunferencia. Siempre va a ocurrir eso. Entonces ya es algo que vamos a considerar posteriormente también. Continuamos. Para el inciso C, ¿no? Para el inciso C, estamos en esta situación donde ahora el vector campo magnético y el vector velocidad forman un ángulo tita intermedio entre 0 y 90 grados, ¿no? Entonces ahora es la respuesta para determinar la trayectoria en este caso, lo vamos a obtener haciendo un análisis por separado de los componentes del vector velocidad. Vamos a descomponer el vector velocidad de la siguiente manera. Entonces, descomponemos el vector velocidad. En primera instancia vamos a considerar una línea paralela a las líneas de campo magnético. Entonces vamos a decir, este vector le voy a denominar Bx, vector velocidad, que va a coincidir con el inciso A, va a parecerse al primer caso, y otra componente perpendicular le voy a denominar velocidad en Y. Entonces, una vez que he descompuesto este vector velocidad en esas dos componentes, puedo realizar el análisis por separado, para velocidad en X, para velocidad en y luego, posteriormente, al final, voy a componer. Entonces, vamos a decir, para Bx, y estaríamos en el primer caso, ¿no? Para velocidad en X, la trayectoria descrita va a ser la de una línea recta en el mismo sentido que las líneas de campo magnético. Entonces me puedo copiar esta parte, ya que no quiero hacer. Y esta sería velocidad en X. Y la trayectoria va a ser la de una línea recta. Entonces no habría problema. Para velocidad en Y, podemos considerar líneas de campo magnético que están entrando en el plano de sus dispositivos que ustedes están empleando. Entonces, puedo considerar este punto. Acá está la partícula de carga Q. La velocidad en X, en Y es perpendicular hacia arriba. B en Y, perdón. Nuevamente, si considero tres ejes coordenados acá, puedo colocar acá mis vectores de interés, perdón, vector campo magnético B mayúscula, vector velocidad en Y. Entonces, la fuerza magnética, que sería B cruz velocidad cruz campo magnético. Entonces, acá la fuerza magnética va a tener este sentido.
Por lo tanto, va a describir una trayectoria circular de la siguiente manera. Esa sería la trayectoria circular, se va a ir moviendo, ¿no? De este punto a este punto, la partícula de carga Q, una velocidad V, V en Y, ¿no? Sería acá también. Y así, ¿no? La fuerza magnética ustedes pueden ir determinando para todos los puntos. Al igual que en el caso B. Ahora hemos realizado algo similar al movimiento parabólico en cinemática, ¿no? Estamos descomponiendo la velocidad en su componente paralelo a las líneas de campo magnético y perpendicular a las líneas de campo magnético. Ahora tenemos que componer, ¿no? Entonces, si componemos ambos movimientos, diríamos en este caso, me voy a copiar este caso inicial. Entonces, la trayectoria descrita sería la siguiente. Debido a la fuerza magnética, la componente en X, la partícula se mueve en dirección del eje, en la dirección de las líneas de campo magnético, y debido a la componente de la velocidad en Y, sigue una trayectoria circular. Entonces, la trayectoria descrita va a ser una trayectoria helicoidal. Esa trayectoria helicoidal se va a observar de la siguiente manera. Esta sería la trayectoria helicoidal, más o menos. Esa sería la trayectoria helicoidal. Y la respuesta sería, la trayectoria descrita es una trayectoria helicoidal. Y vamos a decir, esos serían los tres casos. Entonces, para este ejemplo, es un ejemplo que de forma general me permite observar que la fuerza magnética puede ser cero, generando una trayectoria rectilínea, puede tener un valor si el vector velocidad y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, entonces la trayectoria va a ser una trayectoria circular, y si el ángulo entre vector velocidad y campo magnético es intermedio, entre 0 y 90 grados, la trayectoria va a ser una trayectoria helicoidal. Si tuvieran alguna consulta, voy a dejarles con esta imagen por un minuto, por 2 minutos como mínimo, para que puedan ustedes tomar sus apuntes. Pero si tienen alguna consulta con relación al ejemplo que se ha mostrado, podemos aclarar algunas dudas si tuvieran, o algo que no está claro según ustedes y yo puedo tratar de aclarar.
¿Tienen alguna consulta tal vez? ¿Algún comentario? No hay preguntas, no hay comentarios. Está claro, Inge. Gracias. Les comento que he estado revisando mientras estamos en las pausas las listas oficiales. Se han actualizado las listas oficiales de la materia y inicialmente éramos 93 en la materia, ahora somos 110. Entonces hay nuevos compañeros que se han inscrito seguramente, seguro ha habido la semana de cambios, todo eso. Entonces voy a rogarles terminar la clase de hoy acá, porque seguramente hay unos 20 estudiantes que no están en clases, no quiero tener reclamos, acabo de revisar recién, por lo tanto voy a actualizar estas listas en el transcurso de la tarde y voy a adicionar nuevos estudiantes al grupo de WhatsApp para que ya puedan seguir las clases, ¿no? Y desde la semana que viene